buenos días. Lo primero, muchas gracias a Ari por darme la oportunidad de moderar esta mesa con invitados de lujo. He preparado una mini presentación un poco por meternos en ambiente. Y lo primero que tengo que decir es que mi relación publicitaria con el medio revistas viene de atrás y que yo, antes de crear publicidad para revistas, fui publicidad de revistas. En la época en la que intentaba ser estrella del pop, pues fui publicidad de revistas, anuncios que no pasarán a la historia de la publicidad, me temo, ni yo como modelo. Pero, bueno, pues esto fue un poco el inicio. A partir de aquí tuve la oportunidad de empezar a trabajar en publicidad y de convertirme en creador de contenido, de marcas para revistas. La verdad es que es un medio que he disfrutado mucho y que los creativos, y tengo aquí a Félix al lado, creo que hemos disfrutado mucho con él, en general con la publicidad gráfica. Bueno, pues hemos dedicado mucho tiempo a crear publicidad en revistas, hemos ganado muchos premios, pero tengo la sensación de que en los últimos años, seguramente por la fascinación que nos producen los nuevos medios, de alguna manera para la industria publicitaria la publicidad o el contenido de marcas en revistas ha dejado de ser tan sexy. Y bueno, he hecho un ejercicio de buscar en los últimos años lo que me parecía más interesante como publicidad en revistas, y vais a ver que casi todo sigue siendo publicidad muy tradicional, y me ha costado encontrar cosas. He encontrado, y creo que está bien, un poco para abrir boca, repasar algunas de las cosas más interesantes que había. Y bueno, vamos a hacer un paseo súper rápido por 4 o 5 campañas que me parece que están muy bien. Esta es una campaña de rotuladores Stabilo, que tiene un concepto maravilloso, ¿no? Que es Highlight the Remarkable, es un poco subrayemos o destaquemos lo realmente importante. Es una campaña que utiliza fotos antiguas en blanco y negro de momentos históricos en los que todo el mundo es hombre, pero en segundo plano siempre hay una mujer que tenía un protagonismo en esa situación, pero que pasaba totalmente desapercibida, ¿no? Y cómo utilizo un poco la fuerza de lo que es un rotulador, que al final sirve para destacar cosas importantes, para destacar esa figura, ¿no? En la conquista del espacio, la primera mujer, la mujer de Benz, el fabricante de automóviles, que fue la que condujo el coche en el primer recorrido de coche de larga distancia, o la mujer del presidente de Estados Unidos, Wilson, que cuando tuvo un derrame cerebral se ocupó de la presidencia, ¿no? Una campaña súper simple que me parece muy interesante porque trascendió el propio medio revistas y se convirtió en algo que generó conversación en redes sociales. O sea que la revista, por supuesto, que tiene esta capacidad, ¿no? de transformar y de ir más allá de lo que son las páginas. Esta es una campaña de la que también se habló mucho, es una campaña multimedia, pero me interesa me interesa cómo se plasmó en el medio gráfico, porque es una campaña muy gráfica, ¿no? Es una campaña que hizo Burger King para contar que sus hamburguesas no utilizan conservantes, y hizo una propuesta súper arriesgada, que fue, bueno, como no tengo conservantes, las hamburguesas van a tener moho si yo las dejo que pase el tiempo, ¿no? Y cómo hacen estas fotos de algo que debería ser asqueroso, pero que resulta estético, bonito, súper provocativo, y lo mismo, ¿no? Una campaña que también dio mucho que hablar, con una potencia visual tremenda, ¿no? Esta es una campaña que también me gusta porque utiliza la fuerza no solo de la fotografía, sino del titular, que me parece que es una herramienta que en el medio tiene muchísima importancia, ¿no? Es una campaña de una empresa que se dedica a fomentar relaciones, y en este caso quiso abrir un debate sobre el sexo en la tercera edad, y cómo con un titular superpoderoso y una foto superpoderosa pues consigue este impacto, ¿no? Tan grande, ¿no? Esta es una campaña de este año, además de una agencia española, de David. Es una campaña para IKEA en toda Europa. Tiene un concepto súper bonito, ¿no? Como los muebles de IKEA son la segunda mejor opción, ¿no? Porque siempre hay una opción mejor, que es estar en brazos de tu padre o de tu madre, ¿no? Una campaña también muy sencilla, con el producto y su precio en la imagen, pero con fotos como muy reales, muy creíbles de la vida real, ¿no?
Me gusta mucho esta campaña de Balenciaga para sus gafas de sol. En moda se siguen haciendo algunas de las cosas más potentes en revistas, creo, porque es absolutamente simple. No tiene palabras, ¿no? Pero no necesito más para decir que no hay nada más molón y más guay que tener unas gafas de sol de Balenciaga, ¿no? Esta campaña es de Félix y me apetecía traerla aquí porque es verdad que se encuentra muy poco trabajo destacado en festivales de publicidad que tenga que ver con el medio de revistas. Es una campaña de la DGT para concienciar sobre la importancia de utilizar el chaleco con airbag cuando vas en moto, y utilizan el código de la moda, crean una colección que se llama The Alive Collection para hablar de, bueno, que es moda que te puede salvar la vida, y quizá a veces no utilizamos este tipo de chalecos porque pensamos que es que no molan mucho y que voy a estar menos guay con mi traje. Bueno, pues igual te salva la vida, ¿no? Y me gusta mucho la utilización del código moda en un sitio en el que aparentemente pues no tiene ningún sentido. Y la última campaña un poco tradicional de la que he querido traer es una campaña que me hizo mucha gracia, es una campaña también de una agencia española para un producto de un relajante abdominal que utiliza y se ríe un poco del código de la moda en las revistas y de estas poses que a veces ponen los modelos, que son un poco extrañas, para decir, bueno, que la modelo al final lo que tiene es un dolor abdominal y que igual se lo puede curar con Buscopan, ¿no? Y lo que más me ha costado encontrar cuando me he puesto a buscar trabajo relevante, diferente en revistas, es cosas nuevas. O sea, dices, vale, esto que os he enseñado, que me parece que son ejercicios maravillosos de publicidad, no dejan de ser cosas de las que hemos hecho toda la vida. Pero ¿qué pasa con el contenido de marca, por ejemplo? Estoy seguro de que estáis haciendo un montón de cosas, pero tengo la sensación de que desde la industria publicitaria no estamos prestando toda la atención que podemos prestar a las posibilidades del contenido de marca, por hablar de un ejemplo de las cosas que se pueden hacer en las revistas. Ya ni entro, que entraremos ahora en las ediciones digitales, en los eventos, en el papel de la revista como influencer. Y, insisto, me ha costado mucho encontrar. He traído un solo ejemplo que me parece maravilloso y que encontré casualmente en el último Vogue británico, que es una campaña, es un contenido de marca de eBay, que lo que han hecho es coger fotos clásicas del Vogue, y pues es una foto de Twiggy de los años 60 con un bolso. Llamo a Twiggy y vuelvo a hacer la misma foto con el mismo bolso ahora mismo, y la foto que había hecho Twiggy con Vogue ahora la hace eBay para decirte, es que este bolso lo tienes en eBay ahora, ¿no? Me parece una cosa súper bonita, súper fácil, seguramente de las cosas más chulas que te encuentras en ese número del Vogue, y es un contenido de marca, ¿no? Lo mismo, pues no lo han hecho todo con los mismos modelos porque era complicado, pero bueno, han calcado la foto con una modelo actual, o con la de Christy Turlington, pues la hacen ahora con este modelo, pero siempre con estas cosas que puedo encontrar en eBay ahora. Y bueno, esto era un poco por abrir boca, y a partir de aquí pues empezamos y escuchamos a todos estos invitados que sabrán mucho más que yo, y seguro que dicen cosas mucho más interesantes. Entonces, la primera pregunta que me gustaría lanzar es muy básica, por partir un poco desde lo general, ¿no? ¿Qué aportan hoy en día las revistas en un plan de medios, ¿no? Tengo la sensación de que la revista siempre ha sido un medio más cualitativo que cuantitativo, pero quizá esto se ha ido acelerando con el paso del tiempo. Pero, ¿qué aportan hoy las revistas en un plan de medios? No sé si quieres empezar tú, José Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Ari por contar conmigo en esta mesa redonda con estos grandes profesionales, en mi doble papel, que no quiero dejarme ningún papel por medio, en el papel, y permitidme unos segundos, tanto de socio de una agencia de medios, como es Media Plus Alma, como presidente de la Asociación de Empresas de la Comunicación, la FEDE, con la que tuve la oportunidad de firmar un acuerdo con Ari para potenciar y fomentar el uso de las revistas y el desarrollo de las revistas en publicidad. Porque, como estamos diciendo, las revistas son muy importantes para la publicidad y quizás no tienen o no se les reconoce el papel tan importante que tienen, porque están un poco tapadas por los efectos del audiovisual y de los nuevos medios, y no cabe duda que la calidad que ofrecen las revistas en los contenidos
tienen un papel primordial a la hora de las comunicaciones que hacemos para los anunciantes. Pero quizá también hay aquí un problema, que el problema es la velocidad a la que vivimos y la velocidad a la que viven los anunciantes, que hace que muchas veces se estén priorizando los resultados a corto plazo cuando sabemos que el efecto, muchas veces, de la revista es un efecto que se va consiguiendo en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Por esa lectura reposada, por esa tranquilidad a la hora de meterte en los contenidos. Yo digo que las revistas son un medio de precisión, pero también de profundidad. Es decir, que esa comunicación te llega, pero te llega de una manera muy profunda. ¿Qué sucede? Que ese cortoplacismo en muchos anunciantes hace que al final se esté dejando a las revistas en un plano secundario porque se buscan medios que tengan una reacción mucho más rápida desde un punto de vista sobre todo cuantitativo, y ese es otro problema. O sea, un problema es el tiempo, otro problema es cantidad versus calidad, donde pues se busca mucho esas impresiones, esos impactos, esos GRPs que a lo mejor te pueden estar dando de una manera más rápida otros medios, pero la calidad que estamos obteniendo con ese impacto de revistas es distinta. Y a mí me gustaría destacar también otro papel muy importante de las revistas, que es un medio saludable. Y cuando digo medio saludable es porque últimamente estamos hablando mucho de la salud mental y de cómo a la velocidad que vamos nos falta ese reposo. Entonces, quizás ahí tenemos que pensar que las revistas ayudan a que esa calma, a que paremos unos minutos para leer, para concentrarnos en un medio que, como decías, te permite hacer acciones de branded content, que tanto se habla últimamente del branded content de otros medios cuando las revistas lo llevan haciendo de toda la vida y de muchísima calidad y con muchísima repercusión. Pero es que quizás también porque ese branded content que ahora no está tanto en las revistas se está haciendo con esas experiencias que antes hablaban algunos de los participantes en la mesa de editores, que las revistas están promoviendo esas experiencias que muchas veces se salen de lo que es puramente el soporte, papel o digital, pero que cada vez constituyen una parte muy importante de los ingresos también de las revistas. En definitiva, que las revistas tienen un papel primordial en los planes de medios que por tiempos y por cantidad a veces no tienen el reconocimiento que deberían tener y que todos tenemos que apoyar. Félix, desde el punto de vista creativo. Pues completamente de acuerdo en todo esto. Yo creo que desde el punto de vista creativo hay algo que aporta el medio, que es ya no solo la calidad que conlleva y que tiene, ¿no? Sino la persona que lo lee. De repente alguien leyendo una revista, en este mundo en el que nos pasamos el día con un móvil en una mano, scrolleando, con el ojo en una pantalla, con el otro en la niña, con el otro no sé dónde, de repente alguien leyendo una revista es un sujeto excepcional, ¿no? Es como alguien que está haciendo algo que no se suele hacer. Entonces, ese público atento yo creo que es oro para los anunciantes. Creo que coges a la gente en un momento en el que están haciendo algo que hoy en día, repito, es una excepción. De repente es casi un acto revolucionario. Me voy a sentar aquí y voy a aislarme de todo esto, voy a abrir un libro que es casi una liturgia y me voy a poner a leerlo. Entonces, las oportunidades que tienen las marcas para explicarse en ese contexto personal son muy grandes, porque hoy que las marcas tienen la absoluta necesidad de explicar un montón de cosas, pues vivimos en la era del propósito, de propósitos que a veces son complejos, que no se explican fácil, que no se cuentan tan rápido como antes, porque, bueno, pues porque no están a lo mejor tan vinculados a los productos y a las marcas. De pronto, pues es como un escaparate para explicar un montón de cosas que no consigues explicar en otros sitios. O sea, que no te puedo explicar en 30 segundos de televisión, ni te puedo explicar en 4 displays seguidos, ni en 3 stories. Es como un modo de contar a la gente cosas que no son fáciles de contar en otro contexto. No sé si existe otro contexto en el que poder explicarte tan bien como marca, y eso creo que es muy bueno para una marca y para un plan de medios, claro. Silvia. Pues, a ver, desde mi punto de vista y por la experiencia en distintas marcas, yo diría que tiene claras y grandes ventajas, ¿no? Y
profundizando un poco en lo que estábamos comentando, o sea, yo creo que hay lo especial de ese momento de consumo, ¿no? Decía José Carlos, yo, por ejemplo, recuerdo en la pandemia, ¿no? Nos pasó a todos. Estábamos bloqueados, perimetrados, horrorizados, temblando, pero había un momento mágico que si tú cogías una revista, es el mismo ejercicio que cuando coges un libro, pero cuando tú cogías una revista, abrías esa revista y te metías en ella a leer un artículo, 2 o 3 de aquellos redactoras que te puedan interesar y que son afines a tus gustos y a tus intereses, pues tenías un momento mágico en el que se había acabado el perímetro, se había acabado la limitación y se había acabado el horror, ¿no? Porque tienen esa capacidad de hacernos viajar, de hacernos mover, salir de nuestro espacio físico y llevarnos a otro sitio. Y yo creo que eso pues es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque las marcas pueden estar presentes ahí, como decía Félix, de una forma intensa y extensa, ¿no? Y luego creo que tiene otra cosa muy importante también para los anunciantes, para las marcas, y insisto, como persona que ha estado en las marcas y recuerdo muchas cosas que hicimos juntos, José Luis y nuestros equipos, que es el cuidado, que es el craft, o sea, que es lo que te permite hacer desde el punto de vista de la producción una revista, pues efectivamente no lo encuentras en otro tipo de soportes, ¿no? Yo recuerdo grandísimas cosas, incluso que nacieron en soporte papel y que llegaron a la tele, o sea, desde los Audis famosos de Gacela y hasta, bueno, mil cosas. Yo recuerdo una pieza que hicimos para una marca para la que yo trabajé desde mi momento de agencia, que también, bueno, pues fue un lápiz de oro que yo, bueno, en la vida habría soñado con algo así, y era un tema de craft, era ponerle un plástico de burbujas a una página para Volvo vendiendo seguridad. Ese tipo de cosas son las que las revistas les permiten hacer a las marcas y yo creo que es lo que estamos de alguna forma obligados a seguir pensando, ¿no? Y a seguir repensando, porque estoy segura de que desde el punto de vista de los editores todas las facilidades siguen estando encima de la mesa. Yo creo además, perdona José Luis, yo añadiría que hay un aspecto muy importante que lo tocaba Andrés al principio, que es la no polarización de las revistas. O sea, estamos viendo cómo en los últimos tiempos incluso hay anunciantes que se salen de determinados medios por esa polarización. Y, sin embargo, en las revistas lo que permiten es un entorno para la comunicación de las marcas receptivo y un entorno amable. Y yo creo que ese es otro factor también muy a tener en cuenta a la hora de valorar el medio y de valorar las capacidades del medio para todo ese desarrollo creativo que se le puede añadir. Sí, sí. Esa imparcialidad, ¿no?, de la que se hablaba antes de Cóctel, ¿no? Bueno, hay una cosa de la que también se ha hablado en alguna de las mesas anteriores, y es un poco, quizá la revista sea de todos los medios publicitarios el que de alguna manera respeta más la publicidad, tengo esa sensación. Y no sé si coincidís en que, lo decían antes, en que la publicidad en revistas molesta menos que en otros medios, ¿no? Desde luego, es curioso que en las revistas de moda haya tanta publicidad al principio, por ejemplo, y cuando eso te pasa en YouTube, antes de ver un vídeo, te pone un anuncio, te molesta muchísimo y, sin embargo, en el caso de una revista, hasta te gusta, ¿no? No sé qué opináis de esto. Y yo a veces hasta tengo la curiosidad de si las revistas harán algún tipo de filtro para asegurarse de que esa publicidad que ponen al principio es de calidad, porque claro, el día que esa publicidad sea fea, mala y horrible, igual ya no me paro ahí y paso directamente al contenido. No sé qué opináis de todo esto. Hombre, yo creo, desde el punto de vista de posicionamiento de la publicidad, luego Félix hablará más de contenidos, es que la publicidad es un contenido indisoluble de la revista. Entonces, yo creo que eso, cualquier consumidor de revistas lo sabemos. ¿Por qué? Porque al final la publicidad es comunicación. Y como comunicación es una parte más de los contenidos que tiene esa revista. Y el ponerlos al principio
yo creo que es una acción de respeto hacia el lector. ¿Por qué? Porque el lector, en el caso de la revista, se va a gestionar el tiempo y se va a gestionar el cómo leerlo y cómo contactar, mientras que hay otros medios donde tú no te lo puedes gestionar porque directamente se te presenta y tienes que andar quitándotelo. En la revista no, en la revista si hay una maravillosa creatividad, con una maravillosa foto, con un buen copy y tal, te quedas ahí y te paras. Entonces, yo creo que la publicidad aporta valor a la revista. Y sí es cierto que a veces a lo mejor las revistas tienen que mirar un poco porque a lo mejor hay determinadas publicidades que un poco ofenden en la calidad de la revista y todos lo sabemos, pero yo creo que publicidad y revistas son un binomio que tiene que estar siempre unido. Bueno, pues es que al final como las páginas en el fondo son un ejercicio de síntesis muy grande siempre, y yo creo que tienes que muchas veces renunciar a muchas cosas y lo que pones en ellas son muchas veces la esencia de lo que quieres comunicar y yo creo que eso la gente lo agradece también, ¿no? Que de pronto esos primeros 10, 12 impactos están muy pensados y además, en concreto en el caso de la moda en el que tú lo dices, los elementos suelen ser muy pocos. O sea, es decir, la moda tiene como unos códigos, passepartout blanco, un logo negro arriba y te la juegas a una foto y claro, tienes mucho que decir, por eso es una publicidad tan bella, ¿no? Porque al final tienes que, digamos, llamar la atención con pocos recursos y eso hace que sea como muy agradecido de ver. De hecho, la página, en el fondo, se ha convertido, aunque ha pasado el tiempo, en la unidad de medida o en la escuela de los creativos, digamos. No ha dejado de ser la escuela de los creativos. Hoy cuando ves a la gente joven entrar en las agencias, cuando te enseñan sus carpetas, yo siempre busco si hay alguna página. O sea, además de todas las cosas que haya de TikTok y de tal, siempre digo, a ver si este sabe resolver una página, porque lo normal es que cuando alguien sabe resolver una página, sepa resolver el resto de las cosas. Y no es que sea una cosa como no, es que esto lleva siendo así 50 años y te das cuenta que muchas de las estrategias de las compañías siguen estando escritas en páginas de los 60 y de los 70. La de mi agencia, por ejemplo, las páginas que escribía David Ogilvy siguen marcando el devenir de las agencias de hoy. Entonces, esa exigencia sintética que tiene la página hace que sea muy agradecida de ver y hace que, bueno, pues que... Yo me acuerdo mucho, mi chica es diseñadora de moda y compra esas revistas que tienes que llevarlas en carretilla a casa. Son como revistas, pues la Purple y la Perfect, estas revistas inglesas, y las 45 o las 50 primeras páginas son moda exclusivamente. Pero claro, yo es que me vuelvo loco. Cada vez que viene me pongo a ver eso y digo, ostras, es que unos golpetazos en la cara, Versace, no sé qué, unas producciones gráficas, unas fotos, un tal... Claro que lo quieres ver. Luego viene la revista y está muy bien también, pero es que los primeros 40 puñetazos en la cara son brutales y eso es muy guay. Qué bueno. Sí, justo eso es lo que yo creo que nos impresiona a todos y que nos mueve, ¿no? O sea, efectivamente, no es que moleste, no es que quieras huir de ellas, es que las ves con interés, las ves con ganas, te gusta, están bien hechas, ¿no? Porque tanto el medio como la marca, como la agencia se han ocupado de que en ese ejercicio de síntesis esté contando lo que tiene que contar y sobre todo cómo lo tiene que contar, ¿no? O sea, la exigencia ahí yo creo que es brutal. Ese ejercicio de exquisitez, ¿no? Y nos vamos todos a la moda, pero me da igual si me voy a la decoración o me voy a cualquier otro sector incluso a la automoción, ¿no? Y luego están jugando mucho con la afinidad, ¿no? Yo creo que es maravilloso porque cuando adquieres una revista de moda o cuando ojeas una revista de moda, estás muy interesado en saber cuál es la tendencia, quién me lo va a contar, cómo me lo va a contar y cómo es esa foto, ¿no? Y todo lo que la envuelve y todo lo que está alrededor, porque como decía, es un contenido indisoluble, ¿no? Pues es que está en la misma sintonía y en la misma sintonía, como decía José Carlos, pues lo asumo y lo interiorizo, ¿no? Bueno, me gustaría hablar un poco de la evolución de la revista como medio. Creo que la revista tradicional, y hemos hablado mucho de esto hasta ahora, tradicionalmente era un soporte pasivo y creo que claramente ha evolucionado como otros medios, pero en el caso de las revistas igual es incluso mayor, ha evolucionado hacia convertirse en un influencer activo, ¿no? Y creo que tengo esta sensación que decía al principio de que igual no estamos aprovechando esta baza que las revistas nos pueden ofrecer a los anunciantes y a los publicitarios, ¿no? Si estamos pagando una pasta a Belén Esteban para que diga cosas de nuestra marca y nuestro producto, ¿por qué no estamos utilizando las revistas
como ese influencer que en realidad tiene un impacto de la leche, es una marca súper respetada y además tiene un montón de followers, ¿no? ¿Qué nos está pasando? O igual me equivoco yo y sí que estáis pensando mucho en las revistas para hacer contenido de marca. Yo creo que mucho menos de lo que podríamos hacer, más que nada por lo que te decía antes, porque hay muchas marcas hoy en día que acuden a las agencias con la necesidad de contar algo mucho más allá de sus productos. Obviamente hacen productos que no están tan diferenciados como antes y tienen que aportar algo, ¿no? Y hay como esa necesidad de decir, bueno, ¿qué hace mi marca y mis productos por el mundo? Y eso lo puedes contar con publicidad, pero todos sabemos lo que conlleva contarlo con publicidad, que es publicidad. Entonces la gente siempre está con el freno de mano puesto diciendo, oye, esto es un anuncio y, bueno, pues con todas las cortapisas que le pueden dar a tu cerebro, ¿no? Y sin embargo, contarlo de otras maneras. Yo me acuerdo hace 6 o 7 años, Ron Santa Teresa nos encargó una cosa que era una cosa que a priori sonaba muy rara, que era que ellos hacían ron en Venezuela porque con gente que, digamos, tenía problemas en la calle, que había invadido su hacienda y con ello habían construido una manera de hacer su ron. Entonces, claro, era una historia tan interesante para la marca que había que contarla. Claro, lo contamos en páginas, las páginas eran páginas, bueno, pues con un titular y con una foto de gente jugando al rugby y no sé qué tal y una botella de ron. Eso es una página y eso te cuenta lo que está haciendo la marca, pero después usamos todos los medios de revistas para que un periodista se fuese a la hacienda Venezuela y contase toda la historia real para darle el realismo que eso tiene. Yo creo que eso hoy en día pues tiene un valor fundamental. O sea, es decir, yo voy a elegir entre un ron que sabe más o menos parecido a otro, pues igual elijo el que se hace, digamos, incluyendo a gente en la sociedad o intentando que su comunidad sea mejor para fabricar un producto, ¿no? Y eso hay que contarlo, no siempre se puede contar de manera publicitaria. Me parece esencial el contenido y creo que deberíamos utilizarlo mucho más, la verdad. ¿Qué opináis? Yo creo que efectivamente se tendría que utilizar más, pero también se está utilizando mucho. Lo que pasa es que, como decía antes, quizás nos salimos de lo que es el ámbito del producto papel y estamos yendo a ese ámbito de los eventos, de las experiencias, porque también se ha dicho aquí, las revistas son marcas de estilo o son marcas técnicas también, que también se ha hablado antes de las revistas técnicas, que también tienen un papel importantísimo dentro, sobre todo, de ese mundo publicitario que es menos conocido, pero también es muy necesario, de productos como mucho más técnicos y más especializados. Y entonces yo creo que se están haciendo muchas cosas en ese sentido, pero se podrían hacer más. ¿Por qué? Porque además técnicamente y tecnológicamente hoy en día las revistas están mucho mejor preparadas que en el pasado para abordar retos que a lo mejor antes se les presentaban pues en términos de producción y demás, que era complicado, que si lo típico de no, es que este color no es exactamente el color corporativo, la impresión, el papel, etcétera. Yo creo que ahora están mucho más preparadas. Quizá desde las agencias no les ponemos todos los retos que son necesarios para ello, porque, vuelvo a insistir, quizá vivimos en un momento más de performance que de branding. Y las revistas, sobre todo, nos trabajan más el branding, y el branding con mayúsculas. Entonces, efectivamente, tendríamos que hacer más, se puede hacer más y tendríamos que animar para que se haga más. Silvia, porque igual desde el lado del anunciante también lo que pasa muchas veces es, a mí me parece que es un esfuerzo y un ejercicio de humildad muchas veces el entender el contenido de marca. Bueno, en cualquier medio, ¿no? Pero en revistas, por supuesto, porque no puedes contarlo todo y poner tu producto y tu marca en primer plano, sino que tienes que dejar mucho espacio a que la historia fluya, a que la personalidad del propio medio lo cuente a su manera, ¿no? Me imagino que eso es complicado, ¿no? Sí, al final termina siendo como muchas veces un cambio en el mix, y el cambio en el mix te obliga a tener un cambio en la mentalidad. Y es verdad que es un ejercicio exigente porque tienes que pelear contra la tendencia al performance continuo, ¿no? Y eso a veces es complicado cuando te están presionando, pues ya sabemos todos, ¿no? Los objetivos, etcétera, etcétera. Pero es cierto que
que la tecnología ha mejorado, es cierto que los espacios son grandes, que la afinidad funciona, que el momento de consumo es el adecuado, que tiene muchas cosas a favor para que, por un lado, yo creo que las marcas conozcan mucho más cuáles son las posibilidades. Seguramente hay marcas enteradísimas, interesadísimas y que están haciendo grandes cosas. Pero bueno, si nos vamos a la generalidad, en la complejidad del plan de medios del trimestre, pues sabemos que es más rápido y más sencillo y probablemente más probado una determinada combinación de elementos. Entonces, el tener el espacio, el presupuesto y el tiempo para profundizar pues no siempre es fácil. No siempre es fácil. Yo creo que todos vamos tomando conciencia ahí, pero que es verdad que quizá entre todos, entre las agencias ayudando y los medios sugiriendo y proponiendo, pues conseguiremos nuevas cosas, ¿no? Que yo creo que de eso va, de mejorar entre todos. Y otra cosa de la que me gustaría preguntaros, porque estamos hablando un poco de nuestra capacidad como anunciante, como publicitario, de darle ese protagonismo a la revista cuando queremos hacer contenido, por ejemplo, y dejar que no pierda su propia voz, me parece una cosa súper importante, ¿no? Pero, por otro lado, a veces, y contabas tú el caso de esta página de Volvo con plástico de burbuja, a veces se nos ocurren cosas en las que le pedimos a la revista que haga un poco un esfuerzo diferente, ¿no? Bueno, pues es que quiero utilizar una tinta flúor o quiero que cambies el gramaje porque quiero contar esto de esta forma. ¿Cómo de permeable es el medio para estas cosas? Yo he tenido el año pasado una experiencia con Yoigo un poco ingrata porque teníamos una idea que nos parecía bonita, que era imprimir en una revista que hablaba de conciencia social una página en un material hecho de plástico reciclado, que tenía un titular que decía «Este es un anuncio de mierda», ¿no? Porque estaba hecho con mierda que tiramos al mar, y al final no pudimos hacerlo tal como queríamos porque la revista nos obligó a hacer un encarte independiente, ¿no? Y para mí perdía pues mucho sentido, ¿no? Entiendo que también para el medio requiere un esfuerzo, pero ¿qué experiencia tenéis en la permeabilidad del medio para este tipo de cosas? Bueno, hay que ir con tiempo siempre, ¿no? Yo creo que o tiempo o dinero, una de las dos cosas. Eso es lógico. Sí, pero es cierto que cuando consigues hacer ese clic, de repente es como un momento muy mágico, ¿no? Yo me acuerdo también de otra campaña que hizo Macan hace 3 o 4 años, que era con productos frescos Aldi, que conseguían poner los precios del día en el periódico del día, con lo cual podías envolver el propio pescado que vendías con los precios del día. Entonces, de repente es como, wow, ¿no? Entonces, claro, creo que siempre merece la pena. Es verdad que a veces pues o no somos capaces de transmitir lo beneficioso que puede ser, tanto como para la revista como para la marca, o a veces es que es realmente imposible, ¿no? Pero siempre hay pequeñas personas mágicas que se dedican a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Siempre hay alguien en las agencias o en las revistas que dice, ¡guau, esto es para no sé quién, que hizo aquello de no sé qué! Entonces, de repente, aparece alguien que dice, ¡guau, pues hay un tío que hace tintas en no sé dónde! Y acabas intentando poder hacer este tipo de cosas, pero yo creo que valen muchísimo la pena, porque es lo que dices, ¿no? De repente yo creo que benefician a todos benefician al anunciante, benefician a la agencia y benefician a la revista, porque de pronto te encuentras algo que no esperas y que siempre te llega mucho más, ¿no? O sea, que siempre creo que vale la pena intentar ese tipo de cosas. En el medio exterior sucede mucho también, ¿no? Es como cuando de repente trasciendes a la lona o al MUPI tradicional, sobre todo consigues trascender de tu propio formato, que creo que es lo que importa ahora mismo, ¿no? No solo quedarte con los impactos que tienes en tu formato, sino que eso consigas, bueno, pues lo que todo el mundo quiere, que alguien le saque una foto y haga un tweet o un LinkedIn, ¿no? Que ¡buah!, de repente se sale de su formato y claro, es más fácil cuando los ingredientes son un poco menos esperables, digamos. Así que creo que vale la pena. Yo creo además que ahí sí ha habido un avance importante. Antes era la separación entre el equipo comercial de las revistas y lo que podría ser el equipo de producción era más manifiesta, y cada vez más esos equipos están unidos. Y de hecho, antes veíamos, pues uno de los participantes en la mesa redonda, el buen amigo Rubén Cordero, su título pone director de soluciones. Entonces, yo creo que eso indica bastante bien por dónde se va. Hace falta, como decía Félix, tiempo y dinero. Hay que prepararse, pero yo creo que la actitud existe.
Y lo que también me gusta es que estamos hablando mucho de eso y estamos hablando en el mundo físico. Hemos hablado un poco del mundo digital, donde, Sí. donde las revistas ahí tienen un desarrollo importante, pero que yo me quedo más con ese mundo físico, que me parece más interesante y más relevante, y es el que realmente engancha, fideliza y crea esas comunidades de las que antes también se hablaba. Yo, por experiencias de hace años, y tú te vas a acordar, José Luis, la recepción en revistas, en mi experiencia, siempre ha sido buenísima. Y siempre que hemos propuesto hacer alguna pequeña locura, en general fue siempre muy bienvenida. Luego siempre hay alguno que está dispuesto a arruinarte la fiesta. Me acuerdo de una, que no sé si te acordarás, pero han pasado más de 15 años, que hicimos para Bancaja todavía, una campaña que jugábamos con papiroflexia en billetes. Jugábamos a hacer muñequitos con billetes. Teníamos la campaña completamente hecha y en aquella época todavía había carteles en oficinas y plan de revistas y demás, y se la cargó el Banco de España. O sea, no fue la revista la que no nos dio la opción, pues os digo que siempre hay alguno dispuesto a jorobarte la fiesta. la fiesta. Entonces, bueno, mi experiencia buena, y es cierto que siempre hace falta tiempo, fundamental, porque los solucionadores son mágicos, pero hay que darles un poco de margen. Y bueno, y lo del presupuesto es un detalle importante, sí. Normalmente suele ser importante. Una cosa que es un poco anecdótica y que era un poco, yo creo, tengo la sensación de que se convirtió un poco en chiste, era todos estos regalos que las revistas daban con sus ediciones, ¿no? Me imagino que algunos se acordará de aquello que decían de Cambio 16, que es esa revista que te dan cuando te compras un DVD. Pues yo creo que se convirtió en un momento dado en una especie de guerra. Pero alguien me contaba estos días que ahora muchas publicaciones o hay anunciantes que están utilizando la posibilidad de encartar una muestra de algo, pues para testar un nuevo producto o para de repente hacer un lanzamiento de una forma diferente. O sea, de repente algo que parece que solo es una trampa en la que se metieron las revistas, pero también es una cosa interesante. No sé si tenéis alguna experiencia en esto o qué os parece. Yo hace poco tuve que darme unas cuantas vueltas por los kioscos del barrio para encontrar la bolsa tote bag esta que daba la Vogue. Me mandó mi chica, me dijo, encuentra esto porque lo quiero, ¿no? Yo creo que todo lo que ayude a que la gente intente buscar tu cabecera en un kiosco está bien, y todo lo que haga que el kiosco sea más divertido está bien. Entiendo que es limitado y que no siempre se puede hacer, no puedes convertir la publicación en una feria, pero sobre todo si está bien pensado o si tiene que ver con lo que se anuncia dentro, lo que, no sé, vale hasta para testar productos, hasta para enseñar a la gente cosas que a lo mejor de otro modo no llegarían a ello, a mí me parece siempre muy guay. Yo me acuerdo, yo que soy de los 80, crecí con El País semanal ojeándolo en casa, y a mí abrir la página había como perfumillos y como cosas, y como tapas que se levantaban y olían, y de repente a mí eso me parecía una cosa absolutamente mágica, me hacía una ilusión tremenda. Pensaba que era como un regalo el semanal allí, y oye, a ver qué hay aquí, a ver qué tal y cual, me parecía maravilloso. Creo que eso se ha perdido, o por lo menos yo no lo veo tanto. Bueno, porque además la revista, la edición tradicional tiene eso que puedes utilizar el tacto, el olfato y el gusto, ¿no? Cosa que con toda la importancia que damos a los medios audiovisuales, pues igual ellos no tienen esa baza, ¿no? Sí, yo creo que los sachets, por ejemplo, de perfumería son un clásico que sigue ahí porque es eficaz y sigue siendo eficaz. Y esa aportación del medio revistas a esa experiencia, a ese tocar, palpar, lógicamente, como dice Félix, que tenga un poco de relación con lo que hay dentro, ¿no? Cosas absurdas que muchas veces se ven que son más una molestia que una aportación, pero hay regalos que son útiles, los sachets estos de perfumería, otros que pueden ser simpáticos y bueno, pues yo creo que eso forma parte de esa complicidad entre lector y revista, de hacerle llegar pues otras cosas que sean más palpables. Bueno, nos queda un minuto. Nada, bueno, hemos hablado muy poco de las ediciones digitales de las revistas, que me parece que es un mundo súper interesante. No sé si alguno queréis hablar un poco de futuro en dos segundos y del digital. Y Silvia, venga, que te tocaba. Sí,
Bueno, yo creo que no me sé bien los datos, seguro que José Carlos puede alumbrarnos ahí más, pero a mí me parece que sin duda no es una variación, es un camino interesante, y es un camino interesante para las marcas, y es un camino interesante porque lo que decíamos al principio del momento de consumo no lo cambia, y simplemente lo llevamos en un nuevo soporte, en un teléfono, que es el que llevamos siempre encima, con lo cual útil, rápido, accesible y yo creo que con todo el sentido del mundo, que también le da a las marcas una nueva posibilidad de estar presente, ¿no? Con un grado de tecnología y de sofisticación a lo mejor un poquito más allá. Con lo cual yo creo que a explorar, sin duda, a trabajar sobre ello. Estupendo. A mí, Oye, pues, José Luis, permitidme un minuto sobre este aspecto. Efectivamente, los datos de digital hacen que el medio crezca, pero yo diría, no nos olvidemos de lo que hemos estado hablando aquí, del valor del print y, sobre todo, lanzar un mensaje a los editores. En este momento que está muy abierto el debate de determinadas asociaciones de padres que luchan un poco o promueven el acceso de los niños a los dispositivos móviles se retrase y tal, lo que hay que promover es que los niños, y antes se ha hablado, lean y que pueden leer revistas, como en su día se leían los tebeos y se leen y los cómics, etcétera. Promovamos eso, o sea, una alternativa a esos dispositivos móviles para los jóvenes, porque esos jóvenes serán lectores de futuro y por ahí es por donde tenemos que venir. El digital tiene su valor, tiene su peso, pero no olvidemos el print, que tiene otros valores. Estupendo. Oye, pues muchísimas gracias a todos y nada, espero que ahora sí que...